Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar desarrollando este tema de flujo magnético. Este tema de flujo magnético es el primer tema de el eje temático o unidad conocida como magnetismo. Y antes de entrar en detalles de lo que es flujo magnético, yo necesito darles al menos un pantallazo de lo que es magnetismo y el origen, así como lo hemos hecho en los temas anteriores. Para conocer un poco acerca de los orígenes del magnetismo tendríamos que remontarnos a 2000 años atrás, a la antigua ciudad de Magnesia, eso es una antigua ciudad griega, en donde se observó un fenómeno, una piedra conocida como magnetita, a la cual hoy llamamos imán. Se observó pues que tenía propiedades, y esas propiedades de atraer pequeños trozos de hierro, los cuales no estaban magnetizados necesariamente, sino pues que había una interacción inmediata con la sola presencia del imán. Eh, a ese fenómeno de atracción se le conoció como magnetismo. Claro, luego pasaron los años, inclusive se pensó que el imán tenía propiedades curativas. Pero científicamente hablando, los imanes fueron tomando mucha importancia en el análisis de lo que es el electromagnetismo. Y podemos decir que existen distintos tipos de imanes. Hay imanes naturales, sobre todo pues estos que son o están formados de hierro, cobalto, níquel, y son encontrados pues en estado natural en la naturaleza. Pero también hay algunos conocidos como electroimanes, que son creados con embobinados, y se puede pues simular más o menos el fenómeno de lo que es atracción también de metales ferromagnéticos. Los imanes tienen propiedades interesantes y muy parecido como sucede con las cargas eléctricas, los imanes tienen una polaridad, una doble polaridad, tienen polaridad norte y sur. Y hay un fenómeno muy parecido a lo que pasa con electrostática, y es que si tú colocas dos imanes con polos opuestos, digamos sur y norte, va a haber un fenómeno de atracción. Si los colocas con polaridades iguales, hay un fenómeno de repulsión. Entonces, eso quiere decir que polos distintos atraen, polos iguales se repelen o se separan. Esto es lo que queremos mencionarle acerca del magnetismo, de una manera muy general. Este fenómeno de lo que es el magnetismo y los imanes, que son dispositivos que tienen un campo magnético. Y hablando de campo magnético, pues yo quiero hablar un poco acerca del campo magnético, el fenómeno del campo magnético que es necesario definir antes de entrar a lo que es el flujo magnético. Y es que si tenemos un imán como este que vemos aquí en pantalla con las propiedades que les mencioné, tiene su polo norte, su polo sur, y esa propiedad de atraer algunos metales, esa fuerza con la cual se atraen, porque apenas hay atracción, estamos hablando de una fuerza, algo parecido a lo que veíamos en electrostática. En electrostática veíamos fuerza eléctrica, ahora pues fuerza magnética, pero esa atracción de imanes pequeños pues se da en función también de la distancia que la separa, de la intensidad del campo magnético. Pero nosotros definimos campo eléctrico en el módulo de electrostática como esa alteración que sufre el espacio que rodea una carga eléctrica. Y algo similar lo podemos hacer desde el punto de vista del magnetismo. El campo magnético viene siendo la alteración que sufre el espacio que rodea un imán en función pues de sus propiedades. Entonces se define campo magnético como eh, la región, la región del espacio que rodea pues un imán, y que se manifiesta en función de las fuerzas que producen, que vienen siendo las fuerzas magnéticas. Nosotros vamos a denotar el campo magnético con la letra B mayúscula y es vectorial, tiene una flechita ahí. La unidad de medida del campo magnético hay, bueno, dos conocidas, debido a dos grandes científicos. Hay una que se llama Tesla, que se denota con la letra T mayúscula, y hay otra que se llama en honor a Nikola Tesla, científico que realizó muchos trabajos de electricidad y magnetismo. Pero también hay otra unidad de campo magnético que es el Gauss.
Esta es menos utilizada, pero también para que tengan una idea que se puede emplear este tipo de unidad. De hecho, hay factores de conversión que más adelante les voy a explicar. Pero bueno, campo eléctrico es la región del espacio en la cual se manifiestan estas fuerzas magnéticas de atracción o repulsión, no solamente de metales, sino también entre imanes. Es muy importante señalar que uno de los precursores es este señor que está aquí, del magnetismo, de lo que conocemos como magnetismo. Este señor se llama Michael Faraday. Michael Faraday realizó un experimento muy interesante. Michael Faraday es aproximadamente 1700 y 1800 por ahí. Realizó un experimento muy sencillo, y es que tomó un imán como ese que tiene en la mano y colocó el imán debajo de una hoja de papel, y sobre la hoja de papel esparció limaduras de hierro, que son partículas muy diminutas, obviamente de hierro. Entonces Michael Faraday observó un fenómeno interesante, y es que las limaduras de hierro comenzaban a simular líneas cerradas que partían de un polo del imán hacia otro polo del imán. Entonces observaba como unas líneas que tenían una tendencia circular, y determinaba pues que esas líneas no se tocaban entre ellas. Entonces a eso él le llamó líneas de campo magnético. Y por convención se estableció que esas líneas van a salir desde el polo norte y salen del norte y van hacia el polo sur magnético del imán. Algo como esto que les voy a mostrar aquí en pantalla. Este fue el fenómeno que observó Michael Faraday. Las limaduras de hierro se alineaban y se veía como habían líneas que de manera circular hacían algo como esto. Iban de un polo a otro polo. Estas son las líneas del campo magnético. Y así por dentro también. Bueno, ahí ustedes pueden observar cuáles eran esas líneas. Pero este experimento muy sencillo con limadura de hierro, Michael Faraday pudo sentar las bases de lo que eran líneas del campo magnético. Obviamente también en el campo eléctrico hay un análogo, o sea, siempre lo que hay en el campo eléctrico también lo vemos en la parte magnética. Pero pues acá estamos viendo directamente lo que es el campo magnético. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a lo que es flujo magnético. Flujo magnético, por definición, el flujo magnético, podríamos utilizar nosotros un concepto un poco más interesante en cuanto a lo que es el campo magnético, porque el flujo magnético viene siendo la densidad del campo magnético que pasa por unidad de área en una región específica que se quiera analizar. Esa descripción, pues nosotros le vamos a llamar flujo magnético, y vamos a utilizar una letra griega que se llama phi, y tiene unidades que se le conoce como Weber. Se escribe así, Weber, y se denota con la letra W mayúscula y una B minúscula. El campo magnético se va a medir en esta unidad de medida. El flujo magnético se va a medir. ¿Cómo definimos flujo magnético? Bien, definimos flujo magnético a través de una relación matemática, porque decimos, ok, el campo magnético va a ser igual a el flujo por unidad de área. El flujo por unidad de área. Esta es una razón. Esto es una razón y se le conoce como densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético es el número de líneas, estas que les mencioné anteriormente, de flujo, que pasan a través de una unidad de área, siempre y cuando sea perpendicular a la región. Por eso tengo esta figura aquí. El flujo magnético, phi, si yo despejo esto, viene siendo B por A. B por A. Entonces, esto va a ser una magnitud completamente escalar. Y ya les digo, se mide en unidades de Weber. Por definición, el flujo magnético debe ser
o las líneas del campo magnético tienen que ser perpendiculares a la superficie. Entonces por eso yo tengo aquí un campo magnético uniforme. Todas las líneas del campo magnético van hacia abajo. Entonces si lo observamos a ver la primera figura. Y tengo una unidad o un área que yo quiero analizar. Esa unidad que está aquí, que es una forma rectangular, podemos observar que estas líneas del campo magnético atraviesan esa forma. Entonces, cuando hay un ángulo de inclinación, como este que vemos aquí, este ángulo de inclinación, las líneas que vamos a considerar son aquellas que entran netamente perpendiculares a la superficie. Por lo cual, yo tendría que tomar la componente que es perpendicular. Y para ello, esta fórmula que está aquí, cuando hay un ángulo, se traduce en esta multiplicación de b por a por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo. Así que aquí ya tendría una doble definición, ¿no? La parte, cuando entra completamente perpendicular, como es esta parte, el flujo es b por a. Pero cuando hay un ángulo de inclinación, el flujo es b por a por el seno del ángulo. Es muy importante tomar eso en consideración, porque a la hora de resolver nuestros problemas hay que considerar si estas líneas son completamente perpendiculares, el problema lo tiene que decir, o si hay un ángulo de inclinación. Esto es muy importante. Vamos a ver un caso, que es este ejemplo que está aquí. Vamos a trabajar con una espira rectangular, y vamos a considerar la forma. Obviamente un rectángulo tiene un área. Entonces nosotros debemos conocer que el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces yo necesito determinar el área de la espira primeramente, y para multiplicarla, porque para saber cuánto es el flujo, yo necesito saber cuál es el campo magnético y necesito saber cuánto es el área. Y el área va a depender de la forma. Si es rectangular, pues yo tengo que multiplicar largo por ancho para saber. En el caso de que sea rectangular, obviamente hay otras formas y usted tendría que utilizar las fórmulas para determinar área para cada una de las formas que se les indique. Pero la parte que es rectangular me facilita mucho, porque yo sé que la multiplicación largo por ancho es muy sencilla de hacer. Ahora, hay otros casos en los cuales el problema le va a dar a usted el área simplemente. Entonces usted tendría que hacer la conversión de área. Pero es muy importante que el área tenga que estar en unidades de metros cuadrados. Esto es importantísimo. Lo que significa que cuando haga mi cálculo, esto tiene que estar en metros cuadrados. Y ya les digo, si tiene un ángulo de inclinación, ese ángulo de inclinación, entonces yo tendría que multiplicarlo por el seno de ese ángulo que me están diciendo allí. Bien, vamos a ver el ejemplo. Una espiral rectangular de 10 centímetros de ancho. Podemos sacar los datos aquí inmediatamente. Tengo que el ancho es 10 centímetros y el largo es 20 centímetros. Hay un ángulo de inclinación que es de 30 grados respecto al flujo magnético, en la figura esa que vimos anteriormente. Si la densidad de flujo, cuando hablan de densidad de flujo, estamos hablando de B, densidad de flujo, o en algunos casos si le dicen campo magnético, aquí lo que va a determinar es la unidad. Si la unidad es Tesla, estamos hablando de B. La pregunta aquí, ok, ¿cuánto es el flujo magnético? Entonces eso es lo que vamos a determinar aquí. Tengo los datos. Lo primero que hay que hacer es determinar el área. Ya dije que largo por ancho porque es una forma rectangular. Antes de pasar esto, de colocar los valores aquí, yo debo pasar los centímetros a metros. Esto lo divido entre 100, porque cada metro tiene 100 centímetros. Entonces esto me va a dar a 0.1 metro. Y 20 centímetros me da 0.2 metros. A la hora de multiplicar, yo voy a multiplicar 0.1 metros por 0.2 metros. Y esa multiplicación me va a dar a
0.02 metros cuadrados. Esa es la unidad de área. Esto es el área. Ahora voy a buscar el flujo. Flujo es igual a B por A por el seno del ángulo. Y voy a reemplazar B, que es 0.3 Tesla, multiplicando a el área, que dijimos que era 0.02 metros cuadrados, por el seno del ángulo. El ángulo son 30 grados, así que aquí sería seno de 30 grados. Hago esa multiplicación en la calculadora y me va a dar exactamente a 3 por 10 a la menos 3. Y la unidad de Tesla por metro cuadrado es Weber. Cada vez que determinamos flujo magnético, tenemos que saber que esto va en unidades de Weber. O si quieren, pues esto lo que hacemos es, flujo es igual a el prefijo por 10 a la menos 3 es mili, así que yo pongo la M minúscula, miliweber. Esto es adicional si desean, pero realmente si lo podemos dejar hasta aquí, está bien. Eso es lo que hay que hacer para determinar flujo magnético en el caso de una espira. Si es rectangular, recuerden, largo por ancho. Ya si es circular, pi r cuadrado, dependiendo de la forma, hay que utilizar la fórmula de área correspondiente. Pero en este caso, pues utilizamos la fórmula para un rectángulo por ser una espira completamente rectangular.